Bueno. Resulta que quedaron dos cositas sin dar de Git, nadie se dio cuenta, como siguen las diapositivas. Y no hablamos de un archivo muy importante que es el gitignore. El archivo gitignore es un archivo de texto que se pone generalmente en la raíz del repositorio, pero se puede poner en subcarpetas también, y que le especifica a Git qué tipo de archivos no nos interesa traquear. Por ejemplo, todos los archivos binarios, todos los archivos ejecutables, o sea, todo lo que se produce como resultado de la compilación, normalmente se lo agrega en este archivo, y entonces de esos archivos ni siquiera me muestran los cambios, o sea, no hace un seguimiento. Cuando yo voy a ver la lista de archivos que se modificaron, los archivos están ignorados, ¿sí? Es una buena práctica arrancar definiendo un archivo gitignore para el proyecto. El archivo gitignore puede ignorar patrones de nombres o puede ignorar carpetas o combinaciones, ¿sí? Y una forma bastante práctica de hacerlo, espérenme que vamos a duplicar la pantalla, es usar ahí un repositorio Git con archivos gitignore en función de la herramienta que estén usando. Entonces, tienen dos o tres opciones. Una opción es cuando crean el archivo, el repositorio, una de las cosas que les decía era si quería generar un archivo gitignore en la plantilla. Pero si hacía eso, generaba un primer commit y entonces al repositorio lo tenemos que clonar y no lo podemos crear localmente. De todas formas, Git tiene, que por acá pueden llegar, un repositorio con archivitos gitignore de ejemplo, con el nombre de la herramienta o del lenguaje que quieren trabajar, ¿sí? Y otra opción que yo uso bastante es esta de Toptal, en donde ustedes escriben lo que van a utilizar, C, Visual Studio Code, Windows, Linux, MacOS, y él les crea un archivo listo para bajar, indicándole además qué patrón corresponde a cada una de las herramientas, ¿sí? Con lo que habitualmente se ignora para esas herramientas. Gitignore es un archivo en el que yo le pongo qué tipo de documento, qué tipo de archivos quiero que ignore. Exactamente. Y sobre esos archivos ni te va a mostrar cambios. Si querés hacer un add, te va a pedir que lo fuerces, te va a decir que esos archivos no tiene sentido agregarlos y lo va a ignorar completamente, ¿sí? Si no pones esto y estás trabajando en un proyecto más o menos grande, la lista de archivos modificados pueden ser 15.000 archivos y no vas a tener forma de encontrar nada. Entonces, todo lo que realmente ya sabes de entrada que no te interesa, ya sea porque es una carpeta donde se mandan los binarios o todos los archivos .o que se generan en compilador, los sacás de entrada, ¿sí? Bien. Lo otro que había faltado, que por ahora no les va a hacer falta, pero más adelante por ahí nos va a dar un dolor de cabeza, es el archivo .git keep. Dijimos que Git no guarda carpetas, solo guarda archivos. ¿Qué sucede si yo necesito que la carpeta exista aunque esté vacía? Hay ciertas herramientas que necesitan que la carpeta de destino de donde van a compilar, por ejemplo, exista. Entonces yo clono el repositorio y cuando clono el repositorio esa carpeta no se genera y me genera un dolor de cabeza
Pero tengo que decir, después de que clonaste el repositorio, crea la carpeta vacía. Bueno, para eso existe un truco, que es crear un archivo de tamaño 0 vacío, con nombre .gitkeep, que es un nombre oculto que normalmente no se ve, en esa carpeta que quiero preservar. ¿Sí? Entonces, lo que estoy guardando en el repositorio no es la carpeta, sino es este archivo, pero Git recrea todas las carpetas que hagan falta para poder poner ese archivo en donde estaba. Una buena práctica es que si en esa carpeta en algún momento aparecen archivos reales, se elimina el git keep. ¿Sí? O sea, este está solo mientras yo no tengo nada en la carpeta y quiero guardar la carpeta en Git, por decirlo de alguna forma. Pero podría tener cualquier nombre, ¿está que sea oculto? Podría tener cualquier nombre, pero es como, o sea, el utilizar el nombre te da la idea de que vos lo podés borrar si pones un archivo, porque sabés cuál es la función, digamos. O sea, sí, podría ser cualquier cosa, pero está como estandarizado ese nombre de archivo. Normalmente ese archivo tiene tamaño 0, o sea, solo se crea el archivo, no se le guarda nada. El gitignore sí o sí tiene que tener ese nombre. El gitignore tiene que tener sí o sí ese nombre porque la herramienta procesa a partir de lo que busca en ese archivo. Este es un archivo cualquiera, en definitiva. Bien, faltaban esos dos detalles de Git. Volvamos entonces a donde estábamos después de haber supuestamente terminado Git. Habíamos empezado a ver algo de compilación en C, habíamos discutido el tamaño de datos int, de tamaño variable, no flotante para que no se presten malos entendidos, y ya habíamos presentado los tamaños de datos de longitud fija. Estos tamaños de datos son agregados en el estándar C99, dijimos que íbamos a usar C90. Sin embargo, como esto está agregado en un archivo de cabecera que yo puedo escribir independientemente del compilador que esté usando, puedo usar eso, aunque sea posterior a C99, porque si eventualmente el compilador no tuviese la stdin.h, yo la puedo escribir, sumarla al proyecto y resolver el problema. ¿Sí? Distinto va a ser si estamos hablando de que no reconoce una directiva como static, que no compila, entonces va a ser mucho más difícil de arreglar, ¿no? Bien. ¿Qué es una declaración y qué es una definición? ¿Y qué diferencia hay entre una declaración y una definición? ¿Y cómo se declara una variable? ¿Y cómo se define una variable? ¿Cómo se declara una función? ¿Y cómo se define una función? Declarar la función es decir que existe y qué parámetros tiene. Correcto. Definirla es escribir el código de qué hace esa función. Declarar es decir que existe, definir es dar toda la información. ¿Cómo se declara una función? Con el tipo de datos que devuelve, el nombre de la función y entre paréntesis todos los parámetros que recibe con el tipo de datos. Con la primera línea de la definición, pero terminada en punto y coma en lugar de con el cuerpo, ¿sí? Que es lo que se llama prototipo de la función. ¿Cómo se declara una variable? Así se define una variable. Porque a partir de que vos hiciste eso, la variable queda asignada en memoria. Y eso es el equivalente a la definición. ¿Sí? Si vos pones 2 veces int, tenés un error. ¿Y para qué quiero declarar la variable? Para poder usar una variable que corresponde a otro módulo. Si vos querés tener una variable global compartida entre 2 módulos, la tenés que declarar en un módulo para que pueda acceder, aunque no sea propia. Lo mismo que las funciones, digamos. O sea,
¿Por qué declaras las funciones? Para poder usar funciones que están definidas en otro lado. Con las variables pasa lo mismo. ¿Qué sería poner si es global, si es static, si es... No, esos son calificaciones. En realidad la variable se declara como extern. Y las funciones también admiten el extern adelante, pero es prescindible. ¿Sí? El extern es la marca de estoy declarando algo que es externo. ¿Sí? O sea, el problema es que en la variable la declaración y la definición coinciden, salvo por el externo. Porque tengo que decir el nombre de la variable y el tipo de dato y no hay más nada que decir de las variables. ¿Sí? Sin embargo, hay una diferencia significativa. Esto le asigna espacio en memoria, esto no. Esto solo dice, en algún lado hay una variable asignada en memoria que se va a llamar suma y que es del tipo entero. ¿Sí? O sea, si yo la declaro a la variable en un programa, en el mismo programa después lo tengo que definir también. No, la podés definir en otro. Claro, pero si la quiero usar en el mismo... La tenés que definir porque esto no la define. Entonces, si vos en todos lados tenés extern, todos dijeron otro lo va a definir, pero nadie la definió. Y la variable te va a decir que no existe. Por otro lado, si en dos programas la querés usar a la variable y pones esto, te va a decir la misma, definiste dos veces la misma variable. ¿Sí? Ah, ok. ¿Se entiende? O sea, yo el externo lo tengo que poner en todos los módulos en los que lo vaya a usar. Excepto el que se encarga de definirla. En el que lo defino no tengo que poner el externo. Podés poner el extern y esto abajo, o podés no poner esto y esto directamente. Porque la definición implica declaración automáticamente. Si la variable, si vos la definís y no estaba previamente declarada, queda declarada automáticamente. ¿Sí? Entonces, el que hace la definición puede omitir la declaración. ¿Sí? Con las funciones pasa exactamente lo mismo. La función podría llevar el externo adelante, tiene el prototipo y termina en punto y coma. No tengo el cuerpo de la función, solo tengo la declaración de la función. La inicialización era darle el valor a la variable. Correcto. Que se puede hacer. Se hace al mismo tiempo que se la define. O sea, digamos que la podés definir con un valor inicial. ¿Sí? Pero como el valor inicial es optativo, no te sirve para distinguir la declaración de la definición. ¿Sí? Profe, ¿en qué parte del código iba? Ya vamos a llegar, pero antes de que la uses. O sea, lo que te pide el compilador es que conocer previamente lo que vayas a usar. Entonces, si vos querés usar esta variable en una función, tenés que haberla declarado antes. Si vos querés usar esta función desde otra función, la tenés que haber declarado antes. Ya vamos a llegar a cómo vamos a organizar las cosas para que esto funcione más o menos bien. Profe, por la duda, ¿está grabando con la cámara también? Porque los videos a veces ustedes hacen. Estoy grabando con la cámara. No se ve nada. Estoy grabando con la cámara y está grabando la proyección y la chiquita. En Git no lo hacía para que grabe la pantalla mía, pero en este sí lo puse que grabe ahí. Bien. Modificadores. Un modificador que para embebidos tiene muchísima trascendencia que no solemos usar, por ahí ni saben que existen. A las variables se las puede calificar, a las variables y a los punteros, a la larga las variables, se las puede calificar como const. ¿Qué implica que es const? Que no se puede modificar. Pero cuando estamos en un embebido, eso implica que esa variable se puede almacenar en flash en lugar de en RAM. Y teniendo en cuenta que los embebidos, los que nosotros estamos trabajando, tienen 90% de flash, 10% de RAM, no desperdiciar RAM guardando cosas que no son variables en RAM es significativo. Pero eso solo lo van a poder hacer si califican adecuadamente, especialmente los array, que son los que ocupan mucho. ¿Sí?
Cuando ustedes empiezan a utilizar constantes, calificadas como constantes, cosa que no son nunca, todo eran variables, aunque no cambiaran, empieza a aparecer un problema de conversiones. El const califica originalmente a una variable. O sea, esta variable no es variable, es constante, solo se puede asignar el valor durante la inicialización, únicamente, no la puedo asignar después por código. Y entonces él puede mandarla a flash cuando estamos en un embebido, o la puede mandar a memoria read-only. Ahora, si tengo un puntero, necesito saber si ese puntero está apuntando a un área de read-only o a un área de read-write. Porque si no, voy a tratar de modificar lo apuntado por el puntero, pero resulta que eso era una constante. Entonces, también puede calificar a lo apuntado por el puntero. ¿Sí? O sea, el puntero puede ser constante o lo que apunta el puntero puede ser constante. Entonces, aparecen estos trabalenguas. ¿Sí? Porque el const se puede intercambiar con el int sin problema. Entonces, en este caso, el puntero es variable, pero lo apuntado por el puntero es constante. No puedo escribir en asterisco foo. ¿Sí? En este caso, el puntero es constante, no lo puedo mover, pero el área apuntada sí la puedo escribir. Y en estos casos no puedo hacer ninguna de las dos cosas. ¿Sí? La mejor forma de acordarse es si esto es un puntero a entero y es un puntero a constante, entonces acá no puedo escribir. Y cuando el const está del otro lado del asterisco, ya se refiere al puntero en sí y no a lo que vaya a apuntar el puntero. Es un nombre que se utiliza muchísimo en ejemplos. ¿En ejemplo? Sí, de hecho van a encontrar que en muchos ejemplos de cosas que son intrascendentes, las variables son foo, var y no me acuerdo cuál es la otra. Hay tres nombrecitos así que no significan nada. No está muy claro de dónde vienen, pero ya son tradicionales. Cuando empiezan a trabajar con punteros constantes, aparece también un problema de conversión de datos. Un puntero a un área variable es un caso particular de un puntero a un área constante. Dije bien, un puntero a un área variable es un caso particular de un puntero a un área constante. A nivel argumentos, si yo puedo recibir un puntero constante, puedo recibir un puntero variable sin problema, pues si yo recibo un puntero constante no voy a poder escribir. ¿Sí? En este caso, A y B son punteros a constantes. Quiere decir que yo no puedo modificar ni asterisco A ni asterisco B dentro de la función, porque lo que apuntan A y B son constantes. Si en lugar de pasarme un puntero a una constante me pasan un puntero a una variable, y no pasa nada, porque yo no lo voy a tratar de modificar. ¿Sí? Entonces, si yo esperaba un puntero a una constante y me mandan un puntero variable, está todo bien. Por el contrario, si yo espero un puntero variable y me mandan un puntero constante, está todo mal, porque yo estoy tratando de hacer, se supone que estoy tratando de hacer asterisco ese puntero adentro de la función. Y no que simplemente no sabía y no escribí el const. Vamos a renegar con las funciones dadas por los fabricantes, que reciben punteros a variables. Nosotros vamos a pasar puntero constante y se van a quejar, pero reciben puntero a variable porque se olvidaron de poner el const. Nada más que por eso. Entonces, ustedes no pueden tener una estructura inicializada en Flash previamente y pasarle ese puntero porque no les gusta. O sea, no les gusta, les tira un warning y dice, che, lo más probable es que algo no ande bien. Lo que no andaba bien es el que escribió el código. En principio, una buena práctica sería que si ustedes reciben punteros y no los modifican, esos punteros tienen que ser constantes siempre, para que sean lo más flexible posible. Si no ponen el calificador, el día que alguien quiera usar una estructura constante, que las vamos a usar y las quieras pasar, vas a tener un problema. Va a tener que terminar haciendo un cast, o sea, una conversión
explícita en la llamada que es una chanchada. Porque la función está mal definida. ¿Sí? Entonces, es importante en embebidos tener en claro el uso de constantes y el uso de punteros a constantes y el uso de argumentos punteros, teniendo en cuenta que si nosotros no vamos a modificar lo apuntado por el puntero, siempre debería ser calificado con const en los argumentos. ¿Sí? Eso es lo que les va a dar mayor flexibilidad para usar la función el día de mañana. Profesor, ¿puede recapitular? Asterisco, puntero era el contenido y el ampersand, el puntero es... No, vamos por partes. Vamos por partes. Un puntero es una dirección de memoria, pero también es una variable. Entonces, normalmente lo que sucede es que vos tenés, si hubiese un felpón, te robaron un felpón. Vos normalmente tenés una variable que tiene el dato que vos querés manipular. Y por alguna razón, por ejemplo, porque necesitas pasarla por referencia a la variable, necesitas un puntero a la variable. Es decir, no necesitas el contenido, sino la dirección de memoria donde está ubicado. Entonces, aparece un puntero. El puntero es una variable cuyo valor es la dirección de memoria de otra variable. Para obtener la dirección de memoria de esta variable se usa ampersand. Digamos que eso es un ampersand. ¿Sí? Eso me va a dar la dirección de memoria de esta variable, que yo lo voy a guardar en este puntero, por ejemplo. Para acceder al contenido de la variable que está referenciada por el puntero, se usa el asterisco. Ahora, si yo hago ampersand puntero, lo que voy a tener es la dirección de memoria del puntero y no la dirección de memoria de lo que me interesa. ¿Se puede? Sí se puede, porque puntero también es una variable. ¿Sí? Pero en general, no quiero el ampersand de un puntero. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Entonces, acá hay una variable que es A y B, int, y paso las direcciones de esas variables a estos A y B, que estos son punteros. O sea, si acá A tiene 10, lo que recibo acá no es 10, sino es una dirección de memoria cuyo contenido es este 10. ¿Sí? Si yo acá hiciese asterisco A igual a asterisco A más asterisco B, este no podría ser constante. ¿Sí? Porque estoy modificando el contenido de la variable A y la variable A tiene que ser variable, no puede ser constante. ¿Sí? Pero si yo lo espero como constante porque no lo manipulo, le puedo pasar una variable igual sin ningún problema. O sea, la variable se puede convertir en constante, pero la constante no se puede convertir en variable porque no puede cambiar el valor, básicamente. ¿Sí? Por eso yo le decía que las variables son un caso particular de las constantes que no cambian el valor. Bien. Otra directiva, otra calificación para una variable que es muy importante en embebidos, aunque ustedes por general, no, sí la van a tener que usar también. Y es volátil. A una variable, así como le pusimos const, le podemos poner volátil. ¿Para qué sirve la directiva volátil? Sirve para decirle al compilador que el contenido de esa variable puede cambiar por razones externas al código que él está compilando. Volvamos al ejemplo de recién. Si yo le di el valor a 10 acá, ¿qué valor va a tener acá? Bien. Si es un puerto GPIO de entrada, y acá lo leo y tenía 10, ¿qué valor va a tener acá? ¿Se entiende? No me alcanza el código para tener un seguimiento del valor de la variable. Entonces, si yo hago varias operaciones,
No puedo leerla en un registro en la primera y quedarme con ese valor en la segunda o en la tercera, porque puede haber cambiado. Eso es lo que dice volátil. Cuidado, porque esta variable cambia más allá del código que vos estás escribiendo. ¿Por qué? Porque es un puerto de entrada-salida o porque es una variable compartida con una rutina de interrupción. Entonces, la rutina de interrupción, cuando yo estoy ejecutando el código, es tiempo desaparecido. Si yo venía ejecutando, salté una rutina de interrupción, hago, vuelvo y no me entero de que pasó todo eso a nivel programa. Entonces, la variable que tenía un valor, de repente tiene un valor distinto. ¿Sí? Entonces, las variables compartidas en sistemas de multiprocesamiento, como puede ser una rutina de interrupción, o los puertos de entrada-salida, son variables que cambian espontáneamente. Deben estar calificadas siempre con la directiva volátil. Eso lo que hace es que el compilador deshabilite las optimizaciones en esas variables y cada vez que vos la quieras evaluar, vaya y lea realmente de memoria y no se quede con una copia en registro, que es lo que hace habitualmente con las variables. ¿Sí? Es muy importante porque si no, les va a dar unos lindos dolores de cabeza. Los puertos de comunicaciones vamos a usar código del fabricante que ya lo tiene al volátil puesto. Pero una variable compartida en el sistema operativo de tiempo real, como vamos a usar nosotros, no lo va a tener, se lo vamos a tener que poner nosotros al volátil. ¿Sí? Entonces, es otra de las importantes. Por último, creo que es por último, sí, por último, otra directiva con la que se puede calificar a variables y funciones es static. ¿Para qué sirve static? Esta sí la vieron, pero la vieron mal. ¿No? ¿No se acuerdan de las variables static? Son las variables locales que conservan el valor entre llamados. Para que una variable local mantenga el valor entre dos llamadas de una función, había que ponerle el static. ¿Sí? No. Pero cada vez que llama la función va a tener el valor con el que queda el último. Exactamente. Si es static, si no, no. Las variables locales que tienen la palabrita static adelante conservan el valor entre llamados. O sea, yo llamo dos veces a la función y la variable va a tener el valor que le haya quedado de la llamada anterior. Las variables normales, locales, normales de un procedimiento, ni conservan el valor ni tienen garantizado un valor inicial. Las variables globales tienen garantizado un valor inicial, el que yo le diga o 0. Las locales no. ¿Sí? ¿O no? Más o menos. ¿Se acuerdan cuáles son las globales y las locales? ¿Cuáles son? Las globales son las que puedes usar en cualquier parte del código y las locales en el pedacito que creo que era la función. ¿Y cómo las distinguí? O sea, ¿cómo le decís una variable global o local? ¿Dónde la defines? ¿Dónde la definen? Las que se definen afuera de los procedimientos son globales. Esas variables se crean antes de arrancar la ejecución del código. ¿Sí? Y tienen garantizado un valor inicial. El que ustedes le pongan con un igual o 0. Pero el compilador se encarga de inicializarlas. Las variables locales, las que definen dentro de los procedimientos, se pueden inicializar con ciertas restricciones. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer en la inicialización de variables locales. ¿Sí? Si ustedes no le inicializan, no tiene un valor inicial definido, puede tener cualquier cosa, y tienen cualquier cosa, porque están en la pila, y no conservan el valor entre llamados. O sea, yo llamo dos veces a la función y la variable tiene cualquier cosa, no tiene el valor de la llamada anterior, a menos que la califiquen de static. O sea, sería adentro de la función que yo estoy definiendo. Haces static int a, Y si la modifico adentro, la próxima vez que la llame va a seguir con el valor con el que quedó. Porque en realidad, static lo que hace es convertir la variable global. Pero privada. Es una variable global que solo se puede usar en el procedimiento en el que fue declarado, pero es global. Pasa a tener el comportamiento de una variable global. Porque en realidad static lo que hace es definir las cosas como privadas. Entonces, a esa variable global que yo la defino en un procedimiento pasa a ser privada de ese procedimiento.
Es global, pero privada. Si yo a una variable global le pongo el static, esa variable no puede ser accedida con extern desde otro módulo. No puedo poner extern en otro módulo y acceder a la variable. La variable pasa a ser privada de ese archivo C. Global, pero solo de ese archivo. Y con las funciones sucede lo mismo. Si yo le pongo static a una función, esa función no puede ser llamada desde otro módulo. Es una forma de marcar como privadas las cosas. ¿Sí? Lo vamos a usar bastante en todos los contextos, pero vamos a usar bastante para impedir que se publiquen cosas de un módulo que no deben ser publicadas. ¿Sí? Bien. Entonces, todos estos modificadores son para variable y función. Const es para variable y volátil también es solo para variable. Static es para variables y funciones. ¿Qué es extern? Extern es lo contrario a static, digamos. Es decir, existe en otro lado. Cuando llegue el proceso de linkeo, que lo vamos a discutir en un rato, la vas a encontrar. Es una forma de decirle, es una forma de declarar sin definir. Entonces lo que estás diciendo es, mira, existe una variable o existe un procedimiento, porque se aplica a los dos, que tiene estas características, pero yo no te voy a decir cómo se hace, o sea, solo te doy el nombre, que es lo que necesita el compilador para poder compilar. El compilador, para poder compilar el acceso a una variable, necesita el nombre de la variable y el tipo de datos. Y para poder compilar una llamada a una función, necesita el nombre de la función, necesita qué argumentos le va a pasar y qué resultado va a recibir. ¿Sí? Cuando vos usas extern, lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero construye una lista de nombres que necesita conocer. Pero el resto de la información ya se la diste, solo le falta el nombre. Bien. Operadores lógicos y operadores lógicos a nivel de bits. ¿Ustedes se acuerdan cómo se hacía A y B? O sea, yo quiero que sea de día y menos que las 9 de la noche, menos de las 12 del mediodía. Con el AME, que no era como el ampersand. Con doble ampersand. Doble. Porque el CISP ampersand existe, es una cosa totalmente distinta que la vamos a usar. ¿Sí? El doble ampersand, o sea, A, ampersand B, es un operador y lógico. A y B son predicados lógicos y el A doble ampersand B va a ser verdadero solo si ambos predicados son verdaderos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes lo que es un predicado lógico? Una condición que solo puede dar true o false. A mayor que 5 es un predicado. ¿Sí? Una condición. Una variable lógica, si A y B son del tipo boolean que toman true o false, A ya es un predicado sola. ¿Sí? Entonces, el predicado A y B va a ser verdadero solo si el predicado A es verdadero y el predicado B es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Es el que usaban toda la vida. Pero existe el simple ampersand. El simple ampersand es un operador a nivel de bits que se aplica a números enteros y devuelve un número entero. ¿Bajo qué lógica? Cada bit del resultado va a ser 1 si el correspondiente bit de esta variable y de esta variable es 1. ¿Se entiende? Entonces, si B tiene el valor, vamos a trabajar en hexa esta parte porque es mucho más fácil que en decimal. ¿Sí? En hexa, ¿qué bits hay acá? 0, 1, o sea, 0, 0, 1, 1. Correcto. ¿Y acá? Perfecto. Si B tiene este valor
y A tiene este valor, ¿el resultado cuál es? 1 con 1, 1. 1 con 1, 1. Los dos ceros de acá, de acá. Con los unos, 0. Y este 0 con esto, 0. Normalmente a esa operación se le llama máscara. ¿Por qué? Porque B tiene un valor desconocido y A tiene un valor conocido. Y si A tiene un valor conocido, normalmente del tipo 0xf, ¿qué es lo que voy a obtener? Acá, lo que sea que tenga B, y acá, siempre 0. Entonces, enmascaro un pedazo de B. Dejo de ver un pedazo de B. Y al otro pedazo lo veo sin modificaciones. ¿Sí? Donde hay ceros, lo llevo a 0. Y donde hay unos, obtengo ese valor desconocido sin modificaciones. Entonces, esto es una variable, y esto puede ser una variable, pero es una variable que yo sé perfectamente qué valor tiene, que es lo que se llama la máscara. ¿Sí? Esta es una forma de ver algunas teclas de un puerto GPIO que tiene otras cosas, ¿sí? Y decir, bueno, pero lo que no son teclas, que son estos 4 bits, no me interesan. Me quiero quedar con estos 4 bits. ¿Sí? Entonces se arma una máscara y se filtra la parte de bits que no me interesan. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué hace esta? Antes era doble barrita y ahora es una sola. Si de verdad entendieron el primero, ahora me pueden decir qué hace el segundo. Lo mismo solo que Una órbita. ¿Y el resultado cuál es? la suma de todos ceros. O sea, ahora donde esté todo 1, va a pasar. Y donde habían todos 0. Una máscara, pero para los primeros 4 bits, no para más uno. En realidad, Cuando esté todo 1, va a ser todo 1. donde esté todo 1 va a ser todo 1. Y donde esté 0 va a quedar sin cambios. Esta máscara sirve para prender bits. Esta sirve para apagar y esta sirve para prender. ¿Sí? Acá, donde hay 0 se va a 0 y donde hay 1 queda sin cambios. Acá, donde hay 0 queda sin cambio y donde hay 1 se va a 1. ¿Sí? ¿Y el XOR? ¿Igual a qué? O sea, antes eran 2, nunca no recuerdo eso. Claro, bueno, pero ¿cuál es el resultado del XOR? Para detectar la paridad. O sea, qué tanto la cantidad impar de un. Acá tenés un conocido y un desconocido. La paridad no te va a dar mucho. ¿Cuál es el resultado? O sea, mirá la variable, mirá la función y decime qué es lo que sucede con el resultado. O qué relación guarda el resultado con la parte desconocida al aplicarle esta máscara. La parte que está en 0. 0 XOR cualquier cosa. 0 XOR 0. 0 o 0. 0. 0 OR exclusivo 1. 1. Entonces la parte que está en 0 no va a cambiar. El resultado va a ser igual a lo que ingresó. Igual que en un OR normal. Ahora, 1. OR exclusivo 0. 1. 1. OR exclusivo 1. Entonces, ¿qué va a pasar con la parte que tiene máscara? A los 0 los deja y a los 1. A los 0 no los deja. A los 0 los transforma en 1 y a los 1 los transforma en 0. Invierte la porción
que tiene unos. Y la porción que no tiene unos la deja como estaba. Entonces, borra la porción con ceros. Setea la porción con unos. Y invierte la porción con unos. Va al revés. ¿Sí? Si yo quisiera poner en 0 la misma porción que esta, tendría que invertirla a la máscara. Si quisiera que lo que modifique sea la parte de atrás. ¿Sí? Entre estas dos máscaras y esta, para que operen sobre la misma fracción, la tengo que invertir. ¿Y cómo se invierte la máscara esa? ¿Así? ¿O así? ¿O así? Supongo que como nosotros usamos el NOT con el asterisco, con el signo de admiración para datos booleanos, lo vamos a usar para aquí también. Es una buena suposición. O sea que va a ser Bien. Esto es la inversión a nivel lógico. Es del mismo grupo que el doble Aspersan y el doble palito, por decir de alguna forma. ¿Sí? Entonces esto aplica a predicados lógicos. Esto es la inversión con complemento a 2. O sea, es la inversión matemática de un número, es el complemento a 2 de un número. Y esta es la inversión con complemento a 1. La inversión con complemento a 1 es donde había un 1 pongo un 0, donde había un 0 pongo un 1. ¿Sí? Esta es la inversión que necesitamos cuando estamos trabajando en esto. ¿Sí? Es lo mismo que hacerle un XOR FF. Exactamente. Es lo mismo que hacerle un XOR FFF. Entonces, esta es la que realiza la inversión de bits. Y quedan dos más que también las vamos a usar mucho, que son corrimientos. Es como si metiéramos el número en un shift register. Entonces, si yo tomo este número y hago doble mayor o doble menor, 1, todos los bits se corren un lugar. El bit más significativo, que sería el primero a la izquierda, se pierde y lo que ingresa es un 0. ¿Sí? Entonces, el 13 se transforma en 26. ¿Siempre ingresa un 0? ¿Siempre ingresa un 0? Siempre ingresa 0. En este tipo de instrucciones, sí. ¿Y esta qué hace? Lo mismo para el otro lado. Entonces, se corre un bit a la derecha. En los procesadores, a nivel assembler, puede ingresar un 0. Y entonces, asumo que este número era positivo. Sí, asumo que era un número de 0 a 255. O puede reingresar el mismo bit que se desplaza, ¿sí? O sea, al bit 7 lo copio y eso es lo que ingresa, y entonces le mantengo el signo. En C, no, siempre entra un 0. O sea, solo hace operaciones de corrimiento a nivel lógico, no a nivel matemático. ¿Por qué? Porque si se fijan en los valores, esto es esto por 2, y esto es esto dividido 2. Hacer corrimientos es una forma rápida de dividir y multiplicar por potencias de 2. Es lo mismo que ponerle ceros cuando multiplicamos por 10. ¿Sí? ¿Para qué se usa todo esto? Para que pasado el chapuzón, cosas como estas se entiendan mucho más fácilmente que de otra manera. Si yo quiero ver si el bit 3 de un dato está en 1, entonces 1 corrido 3, esto es el bit 1. Si lo corro 3 lugares, el bit que está en 1 ahora es el 3. Entonces no me tengo que poner a leer el exe y ver dónde está el bit en 1. ¿Se entiende?
Esto es el bit 13. Directamente. Todo 0, un 1 en la posición. Esto es el número 1. El número 1 es todo 0 y un 1 en la primera posición. Si a ese número lo desplazo 3 lugares, y bueno, el bit que estaba en la posición 0 ahora está en la posición 3. ¿Sí? La primera posición es el 0. Es el bit menos significativo. Solemos dibujarlo a la derecha por convención nuestra. ¿Sí? Y si ahora hago un AND de algo que no conozco con esto solo va a dar 0. O sea, esto va a dar 0 si el bit 3 de esto está en 0 y va a dar 1 si va a dar distinto de 0. No. Va a dar 2 a la 3. Porque es el bit 3. Numéricamente va a dar 2 a la 3. Pero ¿qué haces? Lo evalúas a esto por 0 distinto de 0 y listo. Y distinto de 0, por favor, no sí, no igual a 1. ¿Sí? Entonces, Igual a 0, te pone igual a 0, 0, 0, 0. no hace falta que pongas nada, porque cuando vos a una operación lógica le das un número, se automáticamente ese número lo compara con 0 para obtener el valor lógico. Entonces, si vos haces if A y A es numérico, eso es igual a decir A igual a 0. Perdón, distinto a 0. Porque si A es 0, va a dar false. Y si A es distinto de 0, va a dar true. ¿Sí? Entonces, no te hace falta poner el igual a 0. Esto se convierte automáticamente en un predicado lógico, evaluando si eso da 0 o distinto a 0. ¿Sí? No existe la posibilidad de comparar los bits, o sea, agarrar el bit tanto de la variable y compararlo con otro bit. O sea, no se podía separar de lo... No. Lo que vos podés hacer es transformar los bits y después comparar por igualación todos los bits. Si vos, o sea, vos de acá sabés que lo único que te queda variable es el bit 3 de A. Lo podés comparar a otra cosa a nivel bits, o sea, pero digamos, podrías, si vos querés saber si el bit 3 de A es igual al bit 5 de B, tendrías que hacer que esto sea igual a B aspersan 1 corrido 5. Y eso todavía tampoco te va a dar igual, porque estás comparando el bit 3 con el bit 5. Así que alguno de los dos lo vas a tener que correr 2 para que los bits queden en el mismo lugar. ¿Se entiende? O sea, vos podés comparar, cuando vos comparás dos números, estás comparando todos los bits. Lo que no podés hacer es comparación parcial. Si querés hacer comparación parcial, bueno, enmascará vos para asegurarte que solo vas a ver la parte que te interesa. En general, enmascarás y comparás con 0 distinto a 0. Pero podrías ver si el bit de esta variable es igual al bit de esta variable sin ningún problema. Pero tenés que lograr que los bits queden, o sea, separar esos bits y ponerlos en el mismo lugar. Entonces, en los patrones que nosotros vamos a usarlo para ver si un bit de entrada está en 1 o en 0. Y normalmente va a tener esta forma. Esto es el puerto, en donde vienen los 8 o los 16 bits. Y esto es la máscara con el bit que me interesa. Ojo que acá también podría ser 3 corrido 3. Entonces son los dos primeros bits, pero no quiero el 0 y el 1, sino que quiero el 4 y el 5, por ejemplo. ¿Sí? Normalmente se usan patrones que tengan solo unos. Y la otra cosa que vamos a querer hacer es en un puerto prender un LED sin apagar el resto, o apagar un LED sin prender el resto, o sin apagar el resto. Entonces vamos a querer modificar un bit de una variable dejando el resto como está. En ese caso, A va a ser un OR de A con, esto es la forma abreviada de A igual a A operado con B. Se pone A operador igual B. ¿Sí? Entonces, hago un OR con el bit que quiero prender, 1 corrido el bit que quiero prender, entonces esto pone en 1 el bit 3 de A.
Para ponerlo en 0, es 1 corrido 3 y la tengo que invertir. O sea, necesito poner un 0 en ese lugar y un 1 en todo el resto. Pues dijimos que esa máscara estaba al revés. ¿Sí? Y un AND. Y si quiero cambiarlo, o sea, estaba en 1, lo quiero pasar a 0, está en 0, lo quiero pasar en 1, hago un XOR con la misma máscara que el OR. ¿Sí? Esas son operaciones que vamos a usar mucho. Los bits a nosotros de entrada y salida nos vienen en paquetes de 8, 16 o 32 y siempre queremos manipular algunos y el resto dejarlos como están. ¿Sí? Entonces, esta diapositiva la van a usar. ¿Hacemos una pausa? ¿O seguimos? Vaya a tomar aire un ratito. Bueno, ¿qué era una estructura? ¿Varias? Bien. ¿Un tipo de dato simple o compuesto? Que tenía campos y todo eso. Que tenía campos. ¿Sí? Es un tipo de datos que está formado por campos. Esos campos pueden ser de distintos tipos de datos simples o estructurados. O sea, puedo tener un struct que tenga un struct adentro. Y algo muy importante es que el struct siempre ocupa posiciones de memoria consecutivas. O sea, un struct es un bloque de datos, pero a diferencia de un array donde el bloque de datos son todos datos del mismo tamaño, acá son tipos de datos de distintos tamaños los que conforman el bloque. ¿Sí? Un dato puede estar en 2 direcciones, el otro puede estar solo en una y así. Cada dato va a ocupar, o sea, los datos simples ocupan una cantidad de memoria que está definido por el almacenamiento y por la máquina. Entonces, un entero ocupa 16 o 32 bits. Vamos a un Win32 para no tener duda. Un Win32 ocupa 4 direcciones de memoria. ¿Sí? Fijas. Si yo tengo un struct que tiene adentro un Win32, un Win16 y 2 Win8, eso va a ocupar 64 direcciones, 64 bits o 8 direcciones consecutivas, siempre. La diferencia con un array es que en el array todos los elementos son del mismo tamaño y del mismo tipo. En un struct tengo tamaños y tipos mezclados, pero los dos son bloques de datos consecutivos en memoria. ¿Sí? Se puede saber cuánto es el espacio que ocupa un struct. No suelen hacerlo, pero se puede hacer sizeof del struct y saber cuánto ocupa en memoria el struct. Y puede suceder que hagan el sizeof del struct y les dé más que la suma de los datos. Y eso puede suceder porque a veces los procesadores tienen restricciones de acceso a datos no alineados. Creo que ya lo habíamos mencionado. Si yo quiero acceder a una palabra que empieza en la dirección 3, no puedo, o se complica, o se hace más lento, ¿sí? Entonces, el compilador no tiene problema en que ustedes pongan un dato de 32 bits en una dirección no alineada. Si el procesador, si la máquina subyacente no lo soporta, él va a escribir todo el código que haga falta para reconstruirlo. Pero eso lleva tiempo. Entonces, hay una opción de optimización de compilación que le dice, prefiero que desperdicies espacio en los struct y me los pongas alineados, a que pierdas tiempo escribiendo el código para acceder a los datos en el struct como están. O sea, ocupan las partes no alineadas con nada y acá empiezan, pero... Exactamente. Si vos pones un byte y después un word, el byte ocupa un word para que el word quede alineado. ¿Sí? Razón por la cual no es mala idea poner primero los datos más grandes y abajo los datos más chicos, porque eso...
No hay problema. Decime qué querés hacer, te dice el compilador. ¿Querés optimizar memoria o querés optimizar tiempo? ¿Querés optimizar memoria? Yo pongo el Word, el byte, el Word, ocupa 5 y tengo que hacer todo el código para reconstruir el Word porque no lo puedo leer de una sola vez. ¿No le puedo decir al struct posiciones alineadas? Sí, pero es que vos guardaste un byte que desalinea todo. Tu primer dato rompe la alineación de lo que viene a continuación. Por eso no es mala idea que guardes primero los de 32, después los de 16, después los de 8. Ahí no vas a romper la alineación nunca. ¿Me entendés? Sí. O sea, la misma forma en la que ordeno dentro del struct es la que... Tiene impacto en cómo se genera el bloque y tiene impacto eventualmente en la optimización. ¿Sí? De todas formas, vos le podés decir a este struct nunca lo expandas o a este struct nunca lo comprimas. ¿Sí? Pero se guarda la posibilidad de cambiar la implementación real del struct respecto a la que yo definí para optimizar velocidad, si es que hiciera falta. Algo que se puede hacer, que tampoco se usa mucho, se usa en los puertos de entrada de datos, es decirle al struct, mira, yo te lo declaro como byte, pero esto en realidad tiene 2 bits. Solo ocupa 2 bits. Eso les permite que los boolean, que normalmente ocupan... ¿Cuánto ocupa un boolean? ¿Uno qué? ¿Cuánto ocupa un valor booleano en C? Si es más de un bit, no entiendo por qué. No es true, false, 0. Empecemos por la punta del ovillo. ¿Cuánto ocupa una variable booleana en C? Sería, Claro. No un valor. Sí, el valor es. La variable booleana. O sea, vos declaras una variable como bool, ¿cuánto ocupa? Pero yo asumo que mínimo 8, porque Empecemos por la punta del ovillo. En C no existe la variable booleana. Es un alias de una variable entera. No existe el tipo de datos booleanos. Si bien hay una librería llamada stdbool y un tipo de datos bool, ese tipo de datos bool es un alias de int. Es decir, en estas máquinas ocupa 32 bits una variable booleana. ¿Sí? Está fantástico hasta que necesitamos 30 o 40 variables booleanas en un microcontrolador de 32 bits donde también van a ocupar 32 bits y solo usamos uno. Entonces, se pueden compactar, se les puede decir, no quiero que uses los 32, quiero que uses uno. Para eso, a continuación del nombre, se le pone 2 puntos. Entonces, Eso me permite, o sea, si yo la defino como bool, me permite trabajar más fácil en cuanto a código. Porque si no, yo podría escribir un entero y usar cada bit del entero como, pero tendría que usar máscara y todo eso. correcto. De todas formas, a ver, vos no vas a usar máscara, él la va a usar igual, ¿no? A nivel velocidad, o sea, si vas a optimizar espacio, vas a romper velocidad. No hay solución. Pero lo va a hacer él, no lo vas a hacer vos. ¿Sí? Entonces, si vos haces un struct y acá pones int var 2 puntos 2, le estás diciendo que esta variable solo va a ocupar 2 bits. Eso se utiliza para los puertos de dispositivos, donde en los 8 bits estos 2 significan una cosa, estos 3 significan otra, esta significa otra y estos 4 significan una cosa distinta. Entonces, ¿cómo lo veo? Como si fuese un struct, donde cada una de las cosas que tiene en el registro tiene un significado diferente, entonces le asigno una variable, pero le digo que use la cantidad de bits que corresponde, entonces él va a empaquetar estos 8 en un solo byte. ¿Se entiende? Dentro del struct. El struct me permite dividir un entero En campos. Podrás hacerlo para guardar 8 o 16 o 32 bits lógicos, si tenés muchas banderas y las querés compactar, o para guardar campos numéricos cortos de 2 o 3 bits. Por ejemplo, la velocidad de un puerto de comunicaciones suele tener
16 opciones. Entonces tenés en un registro 4 bits que son la velocidad. Al lado de ese hay un bit para control de paridad. Al lado de ese hay 2 bits para decirle si es maestro, esclavo o está pagado. ¿Me entendés? Entonces vos definís un struct de 4 bits, 1 bit, 2 bits y podés setear cada una de esas cosas independientemente. ¿Sí? Pero eso, si yo abajo pongo int otra variable 2, 2.2, sería los dos en la misma dirección, Los dos de al lado, exactamente. O sea, hasta que no se llenen los 8... No pasa la dirección que sigue. ¿Sí? Y esto yo solamente lo puedo hacer dentro de un struct, no puedo hacer un int var 2.2. No, porque no sabría de qué bit sacar. Pues solo podías acceder a los bits menos significativos y no podrías acceder a los que siguen. Entonces sí o sí lo tenés que hacer con un struct. Entonces se van a encontrar que los puertos de comunicaciones tienen algo como esta opción, ¿sí? En donde esto es un bit y esto es un bit y este struct en realidad ocupa un byte y no 64, que es lo que ocuparía si no hubiese puesto esto. Sí, sí, porque bool es un entero a la larga, ¿sí? Y ojo con los enum que pasa lo mismo, ¿no? Los enum también son enteros, a menos que especifiquen algo distinto. O sea, la única complicación de esto es que yo te voy a agregar la librería que soporta bool, en nuestro caso. Claro, tenés que hacer un include de stdbool, como estaba la stdint, está la stdbool, para que se declare bool, true y false. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a usar bastante estructuras y punteros a estructuras. Entonces nos vamos a encontrar bastante esta definición. ¿Qué es salida S? El nombre de una estructura. Si yo quiero declarar una variable del tipo salida S, ¿cómo lo tengo que hacer? Struct salida S y el nombre de la variable. Correcto. ¿Sí? Esto es el nombre del struct. Y para usarlo tengo que hacer struct y ese nombre y el tipo de dato. Que está acá. El led es del tipo struct. ¿Cómo se pasan los struct a las funciones? ¿Por valor o por referencia? ¿Cómo? O sea, si yo tengo una función y quiero pasarle... Yo tengo una función y le quiero poner activar led. Led, ¿qué recibe? La función activar, ¿qué recibe? Claro, tenía que ser un puntero de struct, ¿no? Si yo escribo así, la función activar, ¿qué recibe? Ahí recibe el struct. Una copia. Claro, una copia. Hay que copiarlo. ¿Cuánto ocupa el struct? Varios bytes. ¿A dónde lo metemos? En la pila. Hay que hacer una copia en la pila para que el otro reciba esa copia. ¿Cómo que en la pila? No hay registro que se banque eso. Todavía no mostramos la organización de memoria. Pero saben más o menos qué es la pila. Es una entidad, una cosa negra ahí que está. No saben bien la función. La vamos a ver cuando veamos interrupción un poco más a la pila. Pero saben que es un área de memoria. Sí. Y que cuando llaman a muchas rutinas recursivas se desborda. ¿Sí? La pila está vinculada con el paso de argumentos a las funciones y con el retorno de las funciones. O sea, se guardan las direcciones de retorno para saber a dónde hay que volver. Como a la misma subrutina la puedo llamar de dos lugares distintos, tengo que guardar desde dónde la llamo para saber a dónde tengo que volver después. Y eso se guarda en la pila. Es un fragmento de memoria. La memoria se divide en pila, heap y memoria estática. Las variables globales van a la memoria estática. El heap no lo usaron nunca, creo. Se usa con malloc. Por ahí cuando hicieron punteros en programación 1 usaron el heap. Y la pila se usa para las variables locales, argumentos de funciones y direcciones de retorno. ¿Sí?
lo tengo que copiar. Cuando yo paso un array, como el array es un puntero al primer elemento automáticamente, aunque yo ponga el nombre del array, estoy pasando un puntero. Con el struct no sucede eso. El struct es una variable, no es un puntero al primer elemento. Entonces, si yo pongo el nombre de la variable se copia y se le pasa una copia. Y si la función la modifica, se pierde, como siempre. El problema es que eso tiene un overhead de procesamiento significativo. Entonces, no está recomendado usar la capacidad que tiene ese de pasar el struct por referencia, por copia o por valor, sino que se lo debe pasar por referencia. Pero ahí nosotros no tenemos que hacer cargo del puntero. Entonces, ¿cuál es el puntero para un struct S? En esa definición. No te pone struct, salida, asterisco. A la función activar, Sí. al argumento, ¿de qué tipo lo declaro? Yo estoy escribiendo la función activar. Como puntero struct. Como struct salida es asterisco. Claro. Bueno, puedo hacer directamente salida T. Salida T es un typedef, o sea, es un tipo, que es un puntero a salida S. Entonces, activar puede ser salida T, left. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de typedef? No. A nosotros nos decían, hay dos formas de hacerlo, así o así, nunca nos dijeron. Hay cosas que se pueden hacer de las dos formas y hay cosas que no. Un struct se puede definir un nombre para definir la estructura, o sea, para decir, la estructura salida S está formada por los campos tal, tal, tal y tal. Y estoy definiendo a la estructura y asignándole un nombre. Y después puedo declarar variables o definir variables usando el struct y el nombre que le di. Además de la estructura, yo puedo definir nuevos tipos de datos. Bool es un nuevo tipo de datos. Es un alias de un tipo de dato existente, pero es un tipo de datos, yo pongo bool, nada más. No pongo struct, no pongo nada, pongo bool. Para eso se utiliza typedef. Typedef es para definir un alias de un tipo de datos. Yo quiero que este tipo de datos se llame de esta forma. Entonces es, siguiendo la nomenclatura normal, typedef, tipo de dato original, el nombre al que yo le quiero dar al tipo de dato. O sea, quiero que los int se llamen entero. ¿Sí? Entonces, acá estoy haciendo typedef struct salida S, puntero, salida T. Salida T es un alias de struct salida S, puntero. O sea, ahí estoy definiendo el puntero. Estoy definiendo dos cosas al mismo tiempo. Por eso que se lo estoy mostrando, pero lo uso en todo el código. Entonces, como ya me dijeron, ¿qué estás haciendo ahí? Lo explico antes. Estoy definiendo primero que es salida S como estructura con sus campos. Y después estoy definiendo que salida T es un puntero a ese tipo de estructura. O sea, defino el struct. Y un puntero a ese tipo de estructura, en la misma línea. Lo podría hacer en dos partes. Podría ser struct salida S y el contenido, y después typedef struct, como ya la definía salida S ya está, struct salida S asterisco salida T. ¿Se entiende? Se pueden encontrar que esto es salida T o salida P. Depende de lo que quieran. P de pointer, T de type. O sea, el typedef S me está definiendo el tipo, o sea, el struct con esos campos, o me está definiendo el puntero. El puntero solamente. Ok. O sea, si vos ya sabés que es salida S como struct, pones typedef struct salida S asterisco, porque lo que querés es un puntero, salida T. Si pones typedef struct salida S salida T es una estructura, no un puntero, pero que lo podés usar sin struct, que es lo que te decían se puede hacer de dos formas. Vos hiciste un nuevo tipo de datos, ¿sí? Como vamos a usar mucho el puntero,
De hecho, casi ni vamos a usar el struct, siempre vamos a usar el puntero al struct. Entonces a este lo declaro como puntero. Eso apunta al primer campo del struct. En realidad, al primer byte del primer campo. ¿Sí? Sí. Pero, cuando yo hago una variable del tipo salida t, ¿cuánto ocupa la variable del tipo salida t? Lo que ocupa un puntero, no lo que ocupa todo el struct. ¿Estamos? Para que ese puntero apunte en struct, en algún lado tengo que haberle creado el espacio para el struct. O porque declaré una variable del tipo struct, como en este caso, led es la que se encarga de asignar el espacio, o usando malloc, diciéndole, necesito 32 bytes, bueno, dame 32 bytes. ¿Sí? ¿Qué sucede con los punteros a estructuras? ¿Se acuerdan? Si led es una estructura, ¿cómo accedo a los miembros? Con punto. Pero si led es un puntero, debería ser asterisco led punto. O sea, con el puntero debería ir al struct con un asterisco, que es lo que hago siempre, asterisco led, y eso punto. Eso tenía una notación abreviada. Una flechita. Cuando la variable es puntero a estructura, puedo entrar en la estructura sin el asterisco, cambiando el punto por la flecha. Pero por eso tengo que tener siempre bien claro si esto es un puntero o una estructura. Nosotros vamos a optar por tratar de trabajar siempre con punteros y nunca con estructuras. Casi no vamos a usar el punto. ¿Por qué? Porque como las vamos a pasar por referencia y demás, vamos a buscarle la vuelta para que siempre sean punteros y no tenemos que estar pensando si va punto o va flecha, va a ir siempre flecha. ¿Sí? En general. Bien. ¿Qué es un enum? Porque antes de eso, Sí. cuando hace lo que hizo aquel lado, puede poner punto, puerto, punto, terminal, punto, C. No tiene que poner led, flecha, puerto, led, flecha, terminal. Ah, bien. Me estaba faltando esto. Expliqué esta mitad. ¿Qué hago en esta mitad entonces? Declaro una estructura, un puntero, declaro una variable led del tipo estructura para que tenga espacio para poner todo esto. Hago led.puerto igual a led.terminal igual a 1, o podría ser acá igual llave punto puerto igual a tanto, punto led igual a tanto. La podría inicializar en la misma declaración. ¿Sí? Y puedo poner porta 1 llave true, llave false, o puedo poner punto port igual a, lo cual es muy práctico porque entonces queda claro a qué le estoy asignando el valor, sobre todo si hay 3 números, o en abajo que hay un true y un false, no sé cuál es el que lo quiero asignar. Es mucho más legible si uso punto puerto. O sea, si uso esta sintaxis, pero acá. Claro, o sea, sería como declararla e inicializarla. Correcto. Si no, la inicializo por código. Bien. Es la otra. Ahora, cuando quiero llamar a activar, tengo que hacer *led. La alternativa es declarar, o sea, si nada de esto va a cambiar, o sea, la salida va a estar en el puerto 1, en el bit 1 del puerto A, va a estar siempre invertida y va a estar activa, todo esto podría ser una constante y lo podría mandar a flash. ¿Sí? Entonces, puedo hacer static para que sea privada, const para que esto se mande a flash. Podría poner struct salida S, y en cuyo caso tendré una estructura. O puedo poner salida T, que es un puntero, el nombre que quiero del puntero,
igual a la dirección de esto que es el struct, pero que no tiene nombre. O sea, no hice una variable A y después le tomé el ampersand de la variable. ¿Se entiende? Yo acá definí una variable del tipo estructura y tomé el ampersand de eso. Acá estoy declarando algo del tipo struct salida S, pero no tiene nombre. Y de eso quiero la dirección y la quiero poner en salida T. Este LED es un puntero y el espacio al que apunta está dado por esta definición. Y apunta a un espacio que no tiene nombre. O sea, no tengo una variable para el espacio y una variable para referenciarla. ¿Para qué? Para no andar pateando dos variables. ¿Sí? La inicializo. Como es constante, la única forma de inicializarla es esta. No la puedo inicializar por código después, porque es constante. Y ahora LED ya es un puntero, entonces ya no paso ampersand LED, paso LED. Y si yo quisiera saber algo acá, hago LED flecha en lugar de LED punto, como hice acá. ¿Se entiende? Entonces, de esta forma, solo defino punteros a variables que no les pongo nombre. Pero. En ese caso, al ser LED, todo una constante adentro de la función no podría ser LED flecha, ¿sí? Sí, lo que no podés hacer es cambiarlo de invertida a true a false. O sea, no podés cambiar ni el puerto ni... Claro. Lo que no podés es modificar estos valores. Entonces, por ejemplo, si vos quisieses pasarlo de invertida a lógica normal, no podés. Si son algunos de unos campos, lo vas a tener que hacer variable. O hacer dos struct para poder uno constante y otro variable. Y recibir dos punteros. O un struct con dos punteros, la parte constante y la parte variable. Uno puede hacer type def struct y adentro pones const int. Sí, pero si pones const int, todo tiene que ser const. O sea, si no pones todo const, no va a ir a flash, va a ir a RAM. O sea, a nivel espacio no vas a poder modificar ese fragmento. Si podés poner const acá. Pero digamos, desde el punto de vista de que nos interesa usar el const, que es para que todos estos bytes estén en flash y no en RAM, ya no me sirve. Porque para eso tengo que calificar a toda la estructura de const, no a un miembro. Lo podría poner solamente para evitar que me lo modifiquen, pero nada más. Porque si el compilador encuentra en algún momento que eso está del lado izquierdo, se queja, básicamente. Bien. Esto usan mucho ustedes, nosotros no. Máquinas de estado finito. ¿Sí? Supongamos que tienen una máquina de estado finito con 4 estados. Para implementar máquinas de estado finito, que lo vamos a hacer igual después, es muy útil los enum. Los enum es asignarle un nombre a valores. Se puede hacer con defines, ¿sí? Esto es una variable numérica que adopta, o sea, estoy definiendo una variable numérica del tipo estado t. Entonces, si yo llevo un estado t en lugar de un int, ya sé que estamos hablando del estado de una máquina de estado finito y no de cualquier entero, ¿sí? Es una de las razones para definir tipos de datos. Para decir, este entero sirve para esto y no es cualquier otro entero, ¿sí? Y además tengo las constantes apagado, prendiendo, prendido y apagado. Ya están definidas. Incluso no me interesa si vale 0, 1, 2 o 3. Lo que me interesa es si la variable vale apagado, prendiendo o prendido. Y como es una variable entero, puedo hacer un switch case. Puedo hacer un switch y implementar bastante prolijamente. O sea, apagados, prendidos, son números. Son números. Solamente no me importa
Claro. Solamente me importa que se llaman así. Entonces, fíjate cómo te queda la máquina de estado finito. Te queda cada bloque de los estados bien marcado. Ah, yo puedo decir a qué estado va de... Cambiando la variable. Y es muy legible, mucho más legible que 1, 0, 2 o 3. O sea, la interpretación entre esto y el diagrama es muchísimo menos trabajo que si pongo números. Si por alguna razón te interesa el valor numérico, le podés poner acá igual a 3, igual a 7, porque si en algún momento el número te hace falta para algo, se lo podés definir. En general no te debería de interesar. En general, si no le decís nada, esto va a ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Pero le pueden poner valores si ustedes los necesitan. Ahí mismo le pones igual a qué. El punto es que estado es del tipo estado, no es cualquier número, y acá ya directamente tenés los case, y acá ya le estás diciendo que estado va aprendido. ¿Sí? Entonces, de nuevo, es mucho más claro el código. Si vos sabés que estás representando una máquina de estado finito, a esto lo vas a seguir mucho más sencillo que si no lo usas, digamos. ¿Sí? Bueno, cortemos acá y el miércoles nos entretenemos con el compilador. Antes que se vayan, en Discord pusimos la fecha de que estuvieron consultando de entrega de, no sé si lo había